Bien, gloria al Señor. Seguimos en nuestra enseñanza de Génesis. Amén. ¿Alguien recuerda dónde nos quedamos? Así no va a decir en Génesis. Ahora, como cuando les dicen, ¿fuiste a la iglesia? Ah, sí, ¿de qué hablaron? De la palabra de Dios. Pues ni modo que hablen de chistes o qué. Amén. ¿Alguien recuerda dónde nos quedamos para que me ayude? Quiero saber. Génesis 19, así que proseguimos con 20. Amén. Pero, ¿qué cree? Que no vamos a seguir con el 20. Vamos a terminar Génesis 19, porque yo estaba a punto de iniciar la enseñanza de el capítulo 20, cuando el Señor me dijo, espérame, ¿a dónde vas si no terminaste todo el capítulo? Y nada más vimos la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Vimos cómo Dios extendió su misericordia a Lot y cómo Dios lo sacó de ahí. Pero nada más abarcamos hasta el capítulo 20, hasta el versículo 29, ¿sí? Hasta el 30, bien. Hoy vamos a ver el episodio final de Génesis 19 y el mensaje de hoy le he titulado, si usted gusta anotarlo, que es un poquito largo el título, se llama Los resultados de tomar decisiones con ojos carnales. Escuche bien, los resultados de tomar decisiones con ojos carnales. Amén. Y antes de ir a Génesis capítulo 19, téngalo ahí, póngale un separador y alguien vaya y busque Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Y Apocalipsis 3:18 forma parte de instrucciones del Espíritu Santo a la iglesia. Amén. Entonces, no sé si alguien tiene Apocalipsis 3:18. El que no encuentra Apocalipsis, le diré que es el último libro de la Biblia. Y de hecho se llama libro. Es el libro de la revelación, el libro de Apocalipsis. Dice Apocalipsis 3, versículo 18, ya lo tiene. Dice, por tanto, yo te aconsejo. ¿Quién aconseja ahí? ¿Quién es el que estaba hablando a las iglesias? Juan estaba recibiendo. Juan le iba a transmitir a las iglesias. El ángel, la persona de Jesús, estaba hablando. ¿Y qué aconsejaba Jesús? Que de mí compres, ¿qué? Oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tus nudez, y unge tus ojos con colirio ¿Para qué sirve el colirio? ¿Alguien? Para limpiar. ¿Para qué más? Tenemos acá a nuestra hermana Nancy, que es enfermera. ¿En qué más ayuda el colirio, hermana? No. Bueno, el colirio es unas gotas, ¿no? Yo le conozco que son unas gotas. No sé si era la marca o así se llamaba el líquido. Sí, para limpiar. Cuando hay irritación. Amén. Pero no habla de limpiar nuestros ojos naturales. Esa parte de ese versículo es a la iglesia de la Odisea y que dice, yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Y tú dices, yo soy rico y no tengo necesidad de nada, ¿verdad? Y entonces es ahí cuando Jesús o el Espíritu de Dios le dice a la iglesia, yo te aconsejo. Oiga bien, ¿es un qué? No es una imposición, no es una regla, es un consejo. ¿Sí? Yo te aconsejo. ¿Sí? Cuando alguien busca consejo,
De esa persona depende si obedece o no el consejo. Puede ser un buen consejo, pero si no estamos dispuestos a obedecerlo, de nada sirve el consejo. Entonces dice Jesús, yo te aconsejo. ¿Sí? ¿De quién es la decisión de hacer caso del consejo? De cada uno de nosotros. ¿Sí? Y te aconsejo y da un sinnúmero, pero que unjas tus ojos con colirio. ¿Para qué? Para que veas. O sea que al parecer la visión de la iglesia, no era la adecuada. No estaba viendo con claridad. Por eso es el consejo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, este mensaje, regresando a Génesis 19, yo le he llamado los resultados de tomar decisiones con ojos carnales. ¿Sí? Porque muchas veces nosotros estamos tomando decisiones en base a nuestros ojos naturales, a nuestros ojos carnales. ¿Sí? Entonces, hay un refrán que dice que no hay peor ciego que el que no quiera ver. Ese es el peor ciego, el que tú le estás diciendo algo y no quiere ver. ¿Sí? No hay peor ciego que el que no quiera ver. Ahora, qué bueno que usted está aquí hoy. Diga, qué bueno que vine hoy. ¿Verdad? Porque es bueno que esté aquí hoy. Porque recuerde que Dios habla a tiempo. ¿Sí? Él quiere prevenir algo en nosotros. ¿Sí? Entonces, por eso incrusté ese texto de ahí para saber hacia dónde vamos a dirigirnos en esta hermosa hora de la tarde. Amén. Ahora sí, volviendo a Génesis capítulo 19, en el versículo 30, dice la palabra de Dios: pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse, ¿en dónde? Y habitó en una cueva, él y sus 2 hijas. Antes de ir y enfocarte, porque llamé este tema así, quiero darte algunos puntos que pueden servirte para meditar. Lo primero que yo quiero compartirte es que no seas movido por las inseguridades. Número 1, movido por las inseguridades. ¿Qué es una inseguridad? ¿Qué entiende por inseguridad? Cuando dudas, cuando no estás seguro de hacerlo. ¿Qué más? El temor, algo incierto. Mucha gente, cuando no está conectada con Dios, es movido o movida por las inseguridades. ¿Sí? Porque notemos que la razón por la cual Lot subió de Zoar, ¿verdad? Y se fue al monte y habitó en una cueva. ¿Cuál fue la razón? Porque tuvo miedo. ¿Sí? Tuvo miedo de quedarse en la ciudad de Zoar. Ahora, Zoar formaba parte de las ciudades que Dios había determinado destruir, con Sodoma, con Gomorra, con otras 2 ciudades, las cuales vienen ahí en Deuteronomio 29-23. Zoar también era una de esas ciudades que tenían esta costumbre de hacer cosas terriblemente malas ante los ojos de Dios. Amén. Uno de los grandes factores que nos precipitan es la inseguridad. Uno de los factores que nos precipitan a mucha gente es la inseguridad. La inseguridad produce impaciencia, y la impaciencia produce movernos sin la aprobación de Dios. ¿Sí? La inseguridad, uno de los factores,
para movernos es la inseguridad. La inseguridad produce impaciencia y la impaciencia produce movernos fuera de la voluntad de Dios. Cuando nosotros tenemos miedo, cuando nosotros nos dejamos mover por nuestras inseguridades, acuérdese que cuando un creyente está conectado con el Señor, cada paso que da lo va a hacer en fe. Pero estamos hablando cuando nosotros estamos desconectados de Dios y tenemos que tomar decisiones y nuestras inseguridades o nuestros miedos nos llevan a la impaciencia y la impaciencia nos lleva a movernos fuera de la voluntad de Dios. Cuando un creyente está conectado con Dios, la impaciencia no gobernará su vida, la inseguridad no gobernará su vida. Cuando alguien se aleja de Dios, estará inseguro en todo lo que vaya a emprender y estará impaciente. Usted puede notar cuando hay una persona, hombre o mujer, buscando el rostro de Dios. Usted sabe que está seguro en sus decisiones. Pero usted sabe también cuando una persona no está conectada con Dios, está inseguro de todo lo que está por decidir. Amén. Ahora mire que en Génesis capítulo 13, versículo 10, y lo voy a volver a tomar a mencionar más adelante. Génesis 13, versículo 10 ya lo tiene. No pierda Génesis 19. Génesis 13, 10, ¿qué dice? Y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot, ¿qué hizo? Y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron. ¿Por qué escogió Lot esa región? Porque era muy fructífera. ¿Por qué más? ¿Por qué más cree usted que escogió Lot esa región? Se me fueron. Porque era grande el territorio, porque era fructífera. Sus ojos carnales veían que eran grandes. Sí. En otras palabras, él quería ir a lo seguro. No a lo incierto. Él veía que lo que estaba delante de él era bueno. Él no quería como poner en práctica depender de Dios. Quería irse a lo seguro. Conforme a lo que sus ojos vieron, él tomó una decisión. Cuando un creyente se acostumbra a la seguridad, no a la seguridad de Dios, sino a su seguridad, cuando le toca tomar una decisión de fe, va a preferir su seguridad. Y así, sin darse cuenta, muchas veces estará determinando su final. Oiga bien, no estoy hablando de la seguridad en Dios, sino de ir a la segura conforme a sus ojos naturales están viendo. Cuando se trata de tomar una decisión de fe, ese cristiano que no está acostumbrado a vivir por fe, sino a vivir en una seguridad en base a lo que sus ojos ven, ese cristiano va a tomar una decisión y sin darse cuenta probablemente estará escribiendo el final de su vida. Quiero que quede bien claro, porque estamos hablando de los resultados de tomar decisiones con ojos carnales. Abraham sabía que a donde Dios lo moviera, Dios iba a estar con él y Dios lo iba a hacer prosperar. Sin embargo, Lot, que conocía a ese mismo Dios, él no estaba dispuesto a arriesgarse. Él mejor se quedó en un lugar seguro. ¿Sí?
Entonces entendemos que Lot no era un hombre movido por la dirección de Dios, sino era movido por sus emociones en muchas ocasiones. En el capítulo 19 vemos que él, a causa del miedo, salió de la ciudad. Y vemos que esta otra decisión la tomó en base a su criterio personal. No sé si me estoy explicando. Muchos creyentes hoy en día toman decisiones que no están dentro de la voluntad de Dios, toman decisiones en base a sus emociones, en base a su propio criterio, sin darse cuenta que eso es probable que los lleve a la ruina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando tú te conectas con Dios, el Señor te va a revelar los planes que tiene para tu vida. ¿Sí? Y te guiará. El problema es cuando no estamos conectados con Dios. Y tenemos que tomar decisiones. Y las tomamos en base a nuestras emociones, en base a nuestra naturaleza humana. Y sin darnos cuenta, eso puede arruinarnos. ¿Sí? No te quiero hablar de cuántas cosas en la vida probablemente te lleven a tomar decisiones, pero sé que lo hará en el trabajo, en tu vida personal, en el matrimonio, en todas estas. La pregunta es, ¿cuántas de tus decisiones están siendo tomadas verdaderamente bajo el temor de Dios? ¿Y cuántas de las decisiones en tu vida están siendo tomadas bajo tu criterio, bajo tu perspectiva? Porque vamos a ver cómo terminó este hombre, Lot. ¿Sí? Muchas veces el Señor te dice, hey, no te muevas, pero muchas veces nosotros somos necios y actuamos según nos parece a nosotros que es correcto. ¿Sí? Por eso es bien importante que nosotros seamos guiados por el Señor. Amén. Debemos aprender a rendirnos a Dios y entregar todos nuestros miedos a Él. Amén. Porque muchas veces Dios quiere llevarte y quiere bendecirte, pero muchas veces nosotros le estamos impidiendo a Él. ¿Sí? Recuerdo que en una ocasión escuchaba una anécdota de una iglesia que estaba siendo perseguida, y entonces llegó un hombre a la iglesia armado con otro grupo de hombres, y estaban así reunidos y le dijeron, ¿quién de ustedes es cristiano? Dice, ¿quién de ustedes está dispuesto a morir por su fe? El que no esté dispuesto a morir por su fe tiene 10 segundos para salir corriendo de aquí. Y salieron la mayoría. Solo se quedó una familia ahí. Y le dijeron, ¿ustedes están dispuestos a morir por su fe en Cristo Jesús? Y ellos dijeron, sí. Y les dijo el soldado, cierren la puerta entonces. Y cerraron la puerta. Cuando se quedaron a solas, el soldado le dijo, ¿de veras están dispuestos a morir por su fe en Cristo Jesús? Y ellos dijeron, sí. Qué bueno, dice, oren por mí. Yo también soy cristiano, dice, y ando salvando. Pero hay de aquellos que huyeron. A veces cuando nosotros queremos garantizar nuestra seguridad, vamos a perder nuestra vida. Jesús dijo, el que ame su vida, la perderá. Y el que esté dispuesto a perder su vida, la salvará. ¿Sí me explico? Cuando nosotros preferimos nuestra seguridad, cuando nosotros preferimos quedarnos y asegurarnos, probablemente estamos perdiendo nuestra vida. ¿Sí? Probablemente estamos en un paso de arruinar los planes que Dios tiene para nosotros. Amén.
Por eso es bien importante la dirección del Señor. No es lo que a ti te conviene, es lo que Dios tiene para ti. Por eso es que siempre que alguien viene a pedir consejo, yo le digo, póngase a orar. Porque si usted toma la decisión por su propia cuenta, es muy probable que usted se equivoque. Ahora, yo tengo entendido que una cosa es la gente que busca de Dios y otra es la gente que trata y pretende buscar a Dios. Esa es una verdad. Entonces, la gente que busca a Dios rinde su corazón, rinde su ser a Dios y se sujeta a la voluntad de Dios. Como Jesús dijo, hágase tu voluntad y no. Hace rato leía y decía, hay dos cosas que suceden cuando alguien trata de hacer esto. Dice, una es que ora y dice Dios, hágase tu voluntad. Y otra es cuando Dios dice, hágase tu voluntad entonces. Sí, son dos cosas. Amén. Bien, entonces seguimos ahí en Génesis capítulo 19. Entonces dice la escritura en el versículo 30, pero Lot subió de Zoar y moró en el monte y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar y habitó en una cueva él. Veamos el versículo 31. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es que, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle a beber vino también esta noche y entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche. Y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron ¿de quién? Y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es el padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. El segundo punto que yo quiero enfatizar y ir poco a poco y al final decirle los resultados de tomar decisiones con los ojos carnales. Lo segundo es que le puse así, cuando sales del mundo, pero el mundo no sale de ti. Escuche bien, cuando sales del mundo, pero el mundo no sale de ti. Amén. Entonces, dice la escritura en el versículo 30, pero Lot subió de Zoar y moró en el monte y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre viejo, y no queda ¿qué? Varón en la tierra que entra a nosotros conforme a la costumbre. Mire, Lot tenía miedo de esa ciudad, tenía miedo de esos hombres, porque eran muy parecidos a los hombres que estaban en Sodoma y en Gomorra. Él dijo, me voy de aquí, me voy a una cueva, me voy al monte, a donde no voy a correr. ¿Y qué pasó? Que no se había percatado que aunque estuviera en una cueva, el problema no es el lugar, el problema es lo que se lleva. Sus hijas llevaban la maldad en su corazón. Ese es el problema cuando la gente sale del mundo,
pero el mundo no sale de su corazón. Por esa razón es que muchos toman decisiones con ojos carnales, porque todavía piensan como piensa el mundo. Muchos hombres y mujeres toman decisiones porque aunque ya no están en el mundo sigue estando en su corazón y siguen comportándose como personas mundanas y siguen decidiendo como personas que no tienen temor de Dios. Porque el mundo no ha sido erradicado de su corazón. El problema no es, mira, el problema, el cristiano no tiene por qué irse a vivir a una isla. Dice, ay, si yo me voy allá, no voy a tener tentación. No voy a tener problemas. No es el lugar. El problema radica que tienes que arrancar de tu corazón todas esas cosas que mal aprendimos en el mundo. ¿Sí? Las hijas de este hombre veían que esta práctica de meterse con el padre era muy común. Ellas dijeron, ya no quedan hombres. Y no es que los hombres hubieran muerto. Es que para ellas, al estar en una cueva, en un monte, es que ya no había más varones que pudieran acercarse a ellas y entablar una relación y tener relaciones sexuales. Ellas dijeron, tenemos que hacer algo. Se habían acostumbrado a ver eso en el lugar donde vivían y por esa razón buscaron esa solución. Porque ellas dijeron, en el versículo 32 dice, vendemos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservemos de nuestro padre descendencia. ¿Sí? Qué cosa tan más aterradora y vergonzosa. ¿Sí? Aunque estaban en un monte y aunque estaban en una cueva, todavía tenían en su interior prácticas que no eran correctas. ¿Sí? Esa es la razón, mi amado hermano, por la cual en la iglesia se habla de santificarnos para Dios. Porque aunque tú ya no estés en el baile, no estés en la disco, no estés en el antro, puede que tu corazón sí. Amén. Por eso es que hablamos de que los resultados de tomar decisiones con ojos carnales. Porque hay mucha gente en la iglesia que salió del mundo, pero el mundo no ha salido de sus corazones. Piensan como una persona impía. Hablan como una persona impía. Se conducen como una persona impía. Tratan a los demás como una persona impía. Porque aunque estés en una iglesia, en un templo o en un monasterio, eso no te va a cambiar. Lo que va a cambiarte es la determinación a renunciar a todas aquellas cosas que te están estorbando y que están estorbándote en tu comunión con Dios. Es la determinación a renunciar, a despojarte, a arrancar de ti aquellas cosas que están ahí todavía tratando de manejar tu vida. ¿Sí me explico? No sé por qué les agarró el sueño. ¿Sabe por qué viene el sueño muchas veces cuando estamos escuchando una palabra? Porque el diablo no quiere que escuchemos esa palabra. ¿Sí? Porque la palabra trae libertad.
La palabra trae vida. La palabra alumbra nuestros corazones. ¿Sí? Entonces mire que estas hijas dijeron, vamos a meternos con nuestro padre. ¿Sí? Para que guardemos descendencia. Y así lo hicieron. ¿Cómo lo hicieron? Le dieron vino a su padre. Ahora mire, Lot estaba probablemente, si él hubiera estado en su cabal juicio, no hubiera accedido. ¿Sí? Ahora mire, haciendo un paréntesis en esta enseñanza, hay ahorita muchas permisibilidades diabólicas dentro de la iglesia. Y una de ellas es el tomar licor. Hay pastores que están enseñando que tomarse una copita de licor, una botellita, no es malo. Tomarse una cervecita no es malo. Lo están enseñando. Pero la Biblia nos enseña el peligro del vino. El vino ha sido causante de muchas muertes, de accidentes, de separación en los matrimonios. ¿Cómo es posible que los hombres que se dicen de Dios puedan promover algo que ha destruido a la sociedad? ¿En qué cabeza cabe? Estas mujeres le tuvieron que dar, lo tuvieron que emborrachar para llevar a cabo su plan. Porque es probable que si Lot hubiera estado en sus cabales, dice que ni cuenta se dio cuando se levantaron. Ahora, qué incoherencia es que la Biblia nos dice lo que ocasiona el vino y unos hombres que se dicen ser hombres de Dios puedan promover con amplia libertad beber vino. Es incoherente. ¿Sí me explico? Porque podemos ver que aquí eso trajo una situación vergonzosa. Y a un pastor que yo estaba escuchando, y ese sí ocupó palabras bien fuertes. Dice, ¿cómo es posible que un líder, un pastor, esté promoviendo esto? Dice, si ya Cristo te libertó, si ya Cristo te hizo libre, dice, ¿para qué vuelves atrás? Dice, ¿para qué estás tomando vino? Dice, usted no es cristiano, lo que usted es un imbécil, dice. Usted es un idiota. Y aunque es fuerte, es la verdad. ¿Para qué usted va a contaminarse? ¿Para qué lo va a permitir? Yo no sé, mire, yo no estoy con usted todo el día, pero hay de usted si en algún momento se le ocurre practicar eso. Yo no lo veo a usted escondida, pero a lo mejor te diga, no, trae un poquito. ¿Qué tal? Una copita. ¿Qué tanto es tantito? En la comida, ¿sí? Pollo a la cerveza, al vino. Yo no sé, pero Dios sí lo sabe. Así que si usted le está dando lugar al diablo, al rato no venga chillando y diciendo, ay, ¿qué tal? Que el diablo. Usted le está dando lugar. ¿Sí me explico? Así que usted no caiga, así aunque vea un hombre y le dice, no, toma, ay, que este es más grande que mi pastor. Hazle caso a la palabra de Dios. ¿Sí? Y no al hombre. ¿Sí? Obedece la palabra del Señor. ¿Sí? Aleluya. Cerramos ese paréntesis. Amén.
Entonces dice la Escritura que las dos se allegaron a él. O sea, tuvieron relaciones sexuales con su padre, de los cuales nacieron dos. El hijo de la mayor, ¿cómo se llamó? Moab, padre de los moabitas. Y el otro de la hija menor se llamó Ben-Ami, que es padre de los amonitas. Luego veremos los moabitas y los amonitas se convirtieron enemigos del pueblo de Israel. ¿Sí? Moab significa, el nombre de Moab significa del padre, así significa Moab, del padre. Y Ben-Ami significa hijo del pueblo, o hijo de la tribu, o hijo de la descendencia. Entonces podemos ver que hay consecuencias. Amén. Entonces vemos que Lot salió de Zoar, movido por el miedo, se fue a una cueva, se fue a un monte, a una cueva, pensó que ahí iba a estar mejor, dijo no, ya no estoy ahí en ese lugar, pero no se daba cuenta que llevaban, a veces nosotros decimos no, ya me cambié de ciudad, ya me cambié de colonia, ya me cambié de trabajo, ya me cambié de iglesia, ya estoy bien. Pero el problema es que no sabe que hay cosas que va llevando en su corazón, ¿sí? Que tiene que arrancar. Cosas que no son gratas a los ojos de Dios. Yo no sé que si usted tiene que hacer un recuento, qué cosas le están atrayendo todavía del mundo. ¿Qué cosas le están enfocando o como influyendo en sus decisiones? ¿Sí? Ahora, es bien importante esto, hermano, porque en base a la limpieza de nuestro corazón es como nosotros vamos a decidir. Amén. Seguimos adelante, vamos a ir concluyendo. Amén. Hoy tengo reunión con el liderazgo de la iglesia. Número 3, para ir concluyendo, vamos a ver los resultados. Amén. Número 3. Lot es el hombre del final triste, ¿verdad? Qué triste final para un hombre que anduvo cerca de Abraham y que tuvo muchas grandes y excelentes oportunidades en su vida. Él era sobrino ¿de quién era sobrino? De Abraham, ¿verdad? Tuvo muchas oportunidades, ¿sí? Pero su final fue triste. Y este final se vio o se llevó a cabo por varios factores. Amén. ¿Cómo cuáles? Usted puede escribir lo que yo puse aquí. Número 1, puso su confianza en las ganancias personales antes que a Dios. Puso su confianza en las ganancias personales antes que a Dios. Génesis 13, versículo 5, dice que Lot era rico en ganado. ¿Alguien puede leer Génesis 13, 5, por favor? Tenía ovejas, vacas y tienda. Él también era un hombre rico, ¿sí? Entonces, su final se debió también a que puso su confianza en las ganancias personales antes que a Dios. Qué importante es, hermano, que nosotros pongamos a Dios siempre en primer lugar, ¿sí? Lot, uno de los factores es que Lot confió en lo que tenía, confió en sus recursos, confió en su criterio, confió en sus decisiones, confió en su propia prudencia. Por eso la palabra del Señor nos dice que no confiemos
confiemos en nuestra propia prudencia. Amén. Número 2, puso su confianza en sí mismo antes que el poder del Señor. Puso su confianza en sí mismo antes que el poder del Señor. ¿Sí? Génesis 13, versículos 10 y 11, dice que él vio que la llanura del Jordán era muy buena. Amén. Número 3, sus principios morales eran ambivalentes. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 8 dice que este hombre justo era atormentado al ver las cosas malas que hacían los impíos. Pero en Génesis 19 versículo 7 le llamó a estos hombres hermanos míos. ¿Sí? O sea, dice que por un lado sufría al ver que hacían lo malo, pero por otro lado les decía hermanos. Su moral era ambivalente, o sea que tenía dos valores. Como muchas personas son una cosa en la iglesia, pero fuera de la iglesia son otra cosa. Esa doble moralidad los va a llevar a la ruina. ¿Sí me explico? Primero dice que él confió en sus ganancias. Era un hombre rico. Tenía todo. Número 2, él no confió en el Señor. Él puso su mirada en las cosas que le convenían. Fue a lo seguro. Número 3, era una persona de doble moral. Era ambivalente. Era una cosa y una cosa que le atormentaba, pero él llamaba hermano a los impíos. Los resultados de tomar decisiones con ojos carnales se debe a la falta de comunión con Dios. ¿Sí? Se debe a la falta de comunión con Dios. Cuando una persona está buscando el rostro de Dios, cuando un hombre, una mujer, un joven, una señorita está buscando el rostro de Dios, va a permitir que el Señor le dirija. Pero también, amado hermano, un hombre, una mujer, un joven, una señorita que no está en comunión con Dios, va a tomar sus propias decisiones y van a venir los resultados. ¿Cómo terminó Lot? ¿Cómo terminó Lot? ¿En dónde terminó? ¿En un monte? Mire, cuando se fue de ahí, de Abraham, dijo, esto me conviene, aquí voy a ser rico. Y terminó solo, sin mujer, en la miseria y avergonzado por sus hijas. ¿Todo por qué? Por decidir con sus ojos carnales. Él se fue porque dijo, aquí está mejor, me va a ir mejor, voy a estar bien, voy a lo seguro, aquí voy a tener techo, comida, calzado, un buen lugar, voy a estar bien. Y no se dio cuenta que estaba decidiendo con los ojos de la carne. Y cuando se fue a ese lugar, vivió con esa gente y Dios mandó destrucción. Y al final de cuentas, por aquello que se había ido, no resultó. Se quedó solo. Su mujer hecha una estatua de sal, viviendo en un monte, en una cueva y avergonzado por sus hijas. ¿De qué le sirvió? Perdió su familia, perdió su dignidad. Hermano, hermana, yo quiero que entiendas que cuando una persona que está dentro de la iglesia decide con los ojos carnales, puede que lo pierda absolutamente todo. Puede perder hasta su dignidad, puede perder su valor, puede perder su familia.
Entiéndalo bien, cuando usted se mete con Dios, a usted le va a ir bien, pero mientras usted no se meta con Dios, habrán resultados terribles. ¿Sí? Esa es la razón. La Biblia nos da este testimonio de la vida de Lot. Nos dice qué es lo que tenemos que hacer, cómo debemos decidir. Yo sé que muchas veces la inseguridad, ay pastor, pero es que si tomo esa decisión y esto y el otro, y prefieren mejor no aventurarse a vivir bajo el poder de Dios y quedarse ahí, eso los va a arruinar. ¿Sí? Ay no, es que si me voy, si tomo esto, si dejo mi trabajo, si esto, es que yo no sé si Dios me está llamando, y es que mire, ya tengo tanto tiempo en mi trabajo, si me salgo, si dejo, prefieren eso a obedecer, y prefieren su seguridad, y prefieren su estabilidad, y eso los puede arruinar. Como Lot. Él prefirió su seguridad. Él prefirió su estabilidad. No vivir bajo el poder sobrenatural de Dios. ¿Y dónde terminó? En una cueva, en un monte, sin mujer, con sus hijas haciendo cosas que no debían. Fue un buen final. Lo tenía todo, pero no tenía la dirección de Dios. Mas Abraham vemos que a pesar de sus errores, determinó ser guiado por Dios. Y su final fue diferente. Dos hombres que convivieron juntos, pero decidieron vivir vidas diferentes, y hubieron resultados diferentes. ¿Sí? Y así pasa hoy en día. Hoy todavía Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre. Pero la pregunta es, ¿cómo usted está decidiendo? ¿Que está pensando en su seguridad? ¿Prefiere desobedecer a Dios, pero asegurar su futuro? ¿Asegurar su bienestar? Porque eso es lo que muchos hacen cuando no están conectados con Dios. ¿Sí? Y esas inseguridades son las que le mueven. Cuando tú estás con Dios, Dios te va a dar valor, te va a dar valentía para tomar decisiones. ¿Sí? Y oro para que el Espíritu de Dios venga sobre cada uno. La Escritura dice, recibiréis poder. ¿Poder para qué? Para hacer aquello que no has podido hacer. ¿Sí? ¿Quieres que las cosas cambien en tu casa? Tienes que tener comunión con el Espíritu Santo. Y Él te dará el poder para levantarte en la madrugada y quedarte en las noches orando. Tomar la determinación de ayunar, tomar la decisión de a veces de romper con relaciones, con separarte. Yo sé que para una persona carnal eso no le cabe en su mente. ¿Y cómo usted me habla de eso? Pero cuando hay alguien bajo la guianza del Espíritu Santo dice, prefiero eso. Prefiero obedecer a Dios. ¿Sí me explico? Esa es la razón por la que muchas veces, por eso la Escritura dice, el apóstol Pablo dice que el hombre natural no entiende las cosas espirituales. ¿Sí? Entonces por eso alguien no lo va a entender y va a decir, ¿por qué me está mandando a que yo deje esto, deje aquello, lo otro? Porque es una persona natural.
no es del Espíritu. Pero una persona que es espiritual dirá, si el Señor así lo quiere, así lo haré. ¿Sí? Ojalá yo me esté dando a entender con esta palabra que le estoy trayendo. Porque es tiempo de ir hacia ese lugar que Dios ha planeado para nosotros. ¿Sí? Saque del corazón aquellas cosas que le están contaminando su relación con Dios. Saque de su corazón las cosas que le están contaminando. Sáquelas de su vida, de su mente, de su conducta. Santifíquese para Dios, purifíquese para Dios, viva para Dios. ¿Sí? Entréguese a Dios y verá los resultados. Lot renunció a todo esto por su seguridad. ¿Cuántas veces quizás el Señor te ha hablado en las noches para que te quedes? Y más con estos friecitos, dice, ay no. Ay, no sé, tanto frío que hace, Padre. Ay, no es día de culto, está mucho frío, Señor. Tú sabes que, ay, pero es que está muy duro el Omicron, ni modo que vaya yo a, ay, no sé. Aquí me quedo, Padre. Amén. ¿Cuántas veces? Sonríe. ¿Cuántas veces hemos preferido nuestra seguridad? Ahí no tengo para el urbano, pero tienes pie. Pero nos quedamos en nuestra zona de confort, en nuestra zona de preferimos y amamos más nuestra vida. ¿Qué te va a hacer que vengas caminando? ¿Te va a quitar algo? Bendigo y felicito a las hermanas que vienen miércoles, vienen viernes, vienen domingo a la iglesia. ¿Sí? De verdad las felicito. Pero siento pena por aquellas que dicen, ay, ya ir todos los días que hay culto ya es avaricia. No lástima, me da pena. Entienda bien, una cosa es lástima y otra cosa es sentir pena. Amén. Pero es la verdad, ¿cuántos creyentes están tomando decisiones con ojos carnales? Sí, porque piensan que es lo mejor. Se están cambiando de trabajo, se están cambiando de ciudad, pero están decidiendo con los ojos y no están buscando. Al rato ya perdieron la familia, al rato ya volvieron atrás, ¿sí? Al rato están metidos en deudas. Eso que pensaban que los iba a sacar de apuros, más los ha hundido. ¿Cuál es la razón? Haber decidido con ojos. Al rato pierden la familia, ya la esposa o el esposo no quiere saber nada de ellos, y se quedan solos. ¿Por qué? Por tomar decisiones con ojos naturales, con ojos carnales. ¿Sí? Para concluir, hermano, ¿por qué la Biblia nos habla de esto? ¿Por qué la Escritura nos revela esto? La razón viene en 1 Corintios capítulo 10 y vamos a ir terminando. 1 Corintios capítulo 10. ¿Ya está ahí? Lea el versículo 6, dice, mas estas cosas sucedieron como qué. ¿Para quiénes? ¿Ya está en 1 Corintios 10, 6? Mas estas cosas, solo la hermana Dana está ahí. Lea junto. Mas estas cosas, ¿para quiénes? Ejemplo, ¿para quiénes? Para nosotros, diga, para mí. Para que no codiciemos cosas malas como ellos. ¿Para qué quedó escrito? ¿Cuál fue la razón? Para que sean y sirvan de ejemplo. ¿Para quiénes?
para nosotros, para que no nos ocurra lo mismo. Esa es la razón por la cual la Escritura, el Espíritu Santo de Dios, que es perfecto, plasmó todo lo que usted leemos para que el día de hoy nosotros tengamos ejemplo y no nos ocurra lo mismo. ¿Sabe? Un creyente cuando no lee su Biblia, por eso anda y mete la pata. Pero cuando lee la Biblia, porque ha quedado escrito para nuestro ejemplo. ¿Sí? Versículo 11 de ahí de 1 Corintios 10. Como ejemplo. Y están escritas ¿para qué? A nosotros, a quienes han alcanzado, están para amonestarnos a nosotros. ¿Sí? Quedaron como ejemplo y están escritas para nosotros. Un creyente que lee la palabra de Dios caminará en una vida muy diferente. Un creyente que nada más ocupa la Biblia solo para venir al culto y ahí la deja arrumbada y dentro de 8 días toda polvosa. ¿Verdad? ¿Sí? Claro que estará metiendo la pata y estará, ¡pum!, cae. ¿Por qué? Porque no lee. Jesús dijo, erráis por cuanto no conocéis la Escritura y el poder de Dios. De eso estoy muy próximo a hablar, de esas dos cosas. ¿Sí? Pero un creyente que lee, que ve, la palabra para eso está escrita, amado hermano, para nuestro propio bien. Lea la Biblia, empápese de la Biblia, coma Biblia. ¿Sí? A veces habrá cosas que no le gusten, pero es necesario. ¿Sí? Pero encárguese de meditar en la palabra del Señor. Ahora, si la Biblia nos habla de las cosas que vinieron a la vida de Lot, aprendamos, determinémonos a caminar, meternos con Dios. Porque si no, hermano, eso mismo podría ser nuestro destino. Lot acabó solo. Él habrá dicho, y yo vine aquí a este lugar para darle a mi familia lo mejor. Y ahora, usted sabe cuánta gente no tomó esa decisión y le dice, es que yo quería darle lo mejor a mi familia, por eso me metí tanto en el trabajo para que a ellos no les faltara. Pues le diste todo lo material, pero se te olvidó que ellos te querían a ti. Sin familia. Amén. ¿Sí? La Escritura nos habla de por qué es importante tomar un día de descanso. ¿Creen que Dios se cansó el día de la creación? ¿Y entonces por qué dice la Escritura que descansó Dios en el... ¿Por qué? ¿Se ha preguntado alguna vez por qué Dios descansó? ¿Qué nos quería enseñar? ¿Por qué cree que Dios descansó ese día? ¿O fue casualidad? ¿O tendrá algún propósito por el cual Él descansó? ¿Se ha preguntado qué será que nos quería enseñar? ¿Qué nos quería enseñar Él con un día de descanso? Que el ser humano también tiene que descansar. Hay una enseñanza bien importante de tomar descanso. Si Dios, siendo Dios, nos enseñó, no porque se haya cansado, no porque haya hecho, no. Escuchaba yo un pastor que decía que el enemigo más grande de un pastor es el agotamiento. ¿Cuándo se da el agotamiento? ¿Y por qué viene el cansancio? Porque no ha descansado, porque hay una sobrecarga. Y hay gente así que se sobrecarga de trabajo.
7 días. Al último ya no tiene fuerza. ¿Sí? Y si esto quedó aquí escrito, es para nuestro propio bien, entiéndalo. Es para nuestro bien. Es para que quedaron como ejemplo, para amonestarnos, para instruirnos. ¿Sí? Esa es la palabra de Dios, debería de ser leída y deberíamos de escudriñarla continuamente. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, aprendamos del ejemplo de Lot. Al final, el apóstol Pedro habla de buena manera de Lot y nos da un rayo de esperanza. La Biblia, si bien es cierto, no nos da los pormenores de muchas cosas. Podemos pensar que el Espíritu Santo vio el arrepentimiento de Lot. Por eso el apóstol Pedro, siglos después, muchos siglos después, escribió de Lot, porque el Espíritu Santo dio testimonio de él. O sea que mientras hay vida, hay esperanza. Amén. Así que, amado hermano, hermana, esa fue la razón por la cual le quise compartir para concluir el capítulo 19. Si Dios nos da la vida, el viernes estaremos tomando el capítulo 20. Pero así, hasta ahí es la última vez que se menciona a Lot en Génesis. Ya de ahí ya no se vuelve a mencionar más. La Biblia no nos dice dónde murió, no nos dice más nada. Pero esto último, que quedó en una cueva con sus hijas, avergonzándolo, solo. ¿Dónde quedó todo el dinero de ese hombre? ¿Dónde quedó? Se hizo ceniza en la destrucción. Eso lo tenía todo. Y él confió en lo que tenía. Se ambicionó y fue por más. Pero en ninguno de ellos tomó la dirección de Dios. Al final, su esposa se perdió para siempre. Sus hijas cargando un hijo de él. ¿Se imagina? Entonces, amado hermano, hermana, realmente busquemos el rostro de Dios para tener resultados diferentes, ¿verdad? Esto le debe ayudar a los jóvenes y a las señoritas, ¿verdad? Cuando nosotros, gracias a Dios, platicaba yo con mi esposa, vamos a cumplir ya 23 años de habernos conocido. Pero las muchachitas que luego quieren agarrar a cualquier filisteo, o los jovencitos, ¿verdad? Ay, que este está guapo, este tiene dinero, este sí tiene planes para el futuro, dice que va a estudiar, dice que luego va a hacer su maestría, su doctorado. Pues es mal hablado y ojo alegre, pero Dios me lo va a cambiar. ¿Sí? O el trabajo. No, este trabajo está mejor, pastor, aquí me van a pagar más. Es verdad que no voy a tener tiempo para ir a la iglesia, pero Diosito sabe que es por mi familia. Mi casa necesita, pastor. Ah, bueno. ¿Sí? Y bueno, ¿y no confías en el Señor? No, pues sí confío, pero creo que viene de Dios. Ah, ¿crees? No le has preguntado a Dios. Y ahí están los resultados. Resultados que no son agradables. Amén. Así que puede decir conmigo ya para terminar, qué bueno que vine hoy. Amén. Porque Dios nos habla. Amén. Vamos a terminar entonces, póngase de pie en esta noche y vamos a darle la gloria al Señor.